Hoy he quedado al salir de consulta con una compañera dietista, nutricionista, cocinera y escritora. Es muy difícil de definir, en el mejor sentido de la palabra lo digo, ¿eh? Porque su trayectoria de más de 20 años la ha llevado a tener experiencias profesionales muy diversas, muy variopintas, pero hoy he quedado con ella porque nadie mejor que ella precisamente nos puede arrojar un poco de luz y entendimiento a una etapa de la vida de las mujeres que es muy importante también para su salud emocional y mental y física, pero contrariamente a lo esperado, a pesar de ser muy importante, es que está súper invisibilizada. Estoy hablando de la menopausia. Ahora mismo, además de acompañar a mujeres asesorándolas en esta etapa de su vida, también es mentora de dietistas nutricionistas y ofrece su servicio one-to-one. Ella es Raquel Bernácer. ¿Cómo estás, Raquel? Bienvenida. ¡Yu! Vaya, Necesitamos vaya, público. vaya Que aplauda. presentación. Muchas gracias, Gaby. Nada, pues estoy genial y súper contenta de estar aquí contigo. Muy, muy contenta y con muchas ganas de hablar de menopausia. Sí, porque es lo que te decía, está súper invisibilizada. O sea, todas vamos a pasar por eso. Hay gente que más tarde o más pronto, pero la verdad es que se sabe poco y se habla mucho, pero muchas veces sin fundamento científico. Pero antes de todo esto, cuéntanos un poco lo que decía, porque eres muy difícil de definir, muy difícil de encasillar, porque has pasado Mm, por muchas cosas. sí. ¿Cómo llegas a estar donde estás ahora, dedicándote a la menopausia, asesorando a mujeres y de mentora de dietistas nutricionistas? Pues sí, sí, es una carrera larga. Claro, una ya tiene sus años. Fíjate que yo estudié la diplomatura de nutrición humana y dietética cuando era la Universidad de Barcelona, era el CESNIT, el famoso CESNIT, una de los primeros centros donde se enseñaba nutrición y dietética en España. Y fíjate que además yo comencé cuando ni siquiera era título oficial. O sea, yo empecé en el Mm, 98 hecha, ujú. ¿vale? O sea, siglo XX. Siglo Y XX. siglo XX. Y si no, es que lo piensas y dices, jo. Bueno, pues no, eso, mira, pues yo empecé eso, nutrición, pues mira, como te comentaba, en el 98, cuando terminé la carrera, sí, ya era diplomatura, o sea, pertenezco a la primera promoción de Diplomadas. diplomados, Ujú. diplomadas, y nada, pues mi trayectoria, pues he pasado por muchos sitios. Mira, fíjate que empecé en una tour house, o sea, Esa espuela la tenemos, bueno, yo no, en este caso, pero la tienen muchas compañeras sí. en Mm. su... Claro, imagínate, o sea, tú acabas de salir de la carrera, pues año 2001, y bueno, empecé ahí, o sea, no voy a entrar mucho en esa etapa, estuve 10 meses, pues un poco por empezar a trabajar, ¿no? Yo Claro. soy de Mallorca, de Palma, estudié en Barcelona y al regresar me salió esa oportunidad. No tenía, claro, en ese momento el mundo era muy diferente porque ahora con las redes sociales y con internet puedes tener mucha información. Si te esfuerzas un poquito en buscarla, puedes encontrar Mm. cosas, pero en aquel momento, claro, estaba muy sola y dije, bueno, pues me meto aquí, empiezo aquí y a ver qué pasa. Duré 10 meses y me salió una oportunidad para volver a Barcelona y precisamente para volver a la Universidad de Barcelona, al CESNIT, donde estuve de profe ayudante durante un año y medio en el Joder, qué área de guay. nutrición clínica y dietoterapia. Sí, fue una etapa muy chula. Y ahí lo empecé a combinar porque el CESNI también ofrecía consultoría a empresas. Entonces, bueno, pues las que estaba yo con otra chica que se convirtió en una gran amiga y compañera de piso al final, y éramos las dos Raqueles, ella también se llama Raquel, y estábamos ahí, bueno, pues haciendo pues trabajos también de asesoría para empresas, y salió una oportunidad para hacer un trabajo en Unilever, que es una Una multinacional, súper empresa. super empresa multinacional con una parte de mercado de alimentación muy importante. Y bueno, empecé a trabajar como freelance también para ellos y acabé entrando en la compañía como ayudante de nutrición y estuve allí 15 años al final. Wow. La empresa apostó muy fuerte bueno, pues por tener profesionales de la nutrición para ayudar en la reformulación de productos y demás y en el marketing de salud. Y bueno, y empecé ahí, ya te digo, como ayudante de nutrición, estuve 10 años en Unilever España, en Barcelona, terminé como directora técnica de todo el negocio a nivel español. Y luego me fui a Holanda, es una empresa anglo-holandesa, y estuve 5 años trabajando en Unilever en Holanda, en Rotterdam, el equipo global de nutrición, lo cual me dio también una perspectiva muy chula bueno, pues ya no solamente de la innovación alimentaria, sino de la nutrición y de la forma de alimentarse de, bueno, pues de diferentes áreas del mundo, ¿no? Y bueno,
A los 5 años lo dejé, salió la oportunidad de irme y en el 2019 me puse por mi cuenta. Entonces empecé ahí, estaba muy metida en el mundo de la sostenibilidad porque en el equipo global estaba en el equipo de sostenibilidad, llevamos todos los proyectos de sostenibilidad y nutrición. Me gustaba mucho, me sigue gustando mucho. Y estuve ahí, pues, en el mundo de la sostenibilidad, alimentación basada en vegetales y demás, pues, durante año y medio, bueno, casi hasta hace un año, que fue cuando hice este viraje a la menopausia, al climaterio, la menopausia y todo este mundillo del que En lo que vamos a estás hablar. metido, en lo que estás Sí, metida ahora. ¿Qué sí. te Y bueno, lleva a y volví hacer? a España, obviamente. Pues Ya sí, ahí llevo estás, estás 2 años aquí. en Mallorca ya, sí. ¿Cómo pasas de trabajar en industria alimentaria, que es donde cuando yo te conocí a nivel Sí, profesional, que precisamente a mí una de las cosas que me gustaba mucho también en cómo hablabas, en las cosas que decías, y se notaba mucho, yo entiendo que se notaba mucho, quiero decir, esa visión más abierta de la nutrición, más allá de lo que estamos dando, porque es lo que decías tú, ¿no? Ahora todo el mundo es muy listo, todo el mundo, es muy fácil decir las cosas, pero es que no nos vayamos a la primera promoción de diplomatura, es que hace 7 años el mundo de la nutrición era muy diferente. O sea, la formación que teníamos las nutricionistas, y la propia concepción que teníamos de la carrera o de la profesionalidad o de la alimentación en general. O sea, Raquel tiene un libro que a mí me encanta, que es todo este movimiento de los lunes sin carne. Todo esto era súper, para nosotros a nivel España, era súper rompedor decir los lunes sin carne. Yo entiendo que sí. trabajando en Europa con gente es una multinacional, estaréis gente de todo tipo, nutricionistas que se han formado en Suecia, o se han formado en Inglaterra, o se han formado en, no sé, en Italia o en España, pues vendríais cada una con vuestro propio bagaje, ya no solo de cultura gastronómica, sino también de como profesionales, ¿no? Te dio una visión súper internacional. Sí, sí, totalmente. Para mí fue una experiencia muy chula y ya no solamente a nivel europeo, porque, claro, yo también trabajaba con los equipos de Asia y con los equipos de Latinoamérica. Qué Recuerdo que había pasada. días que me tenía que levantar a las 3 o a las 4 de la mañana cuando hacía todas esas jump calls, ¿no? Todas esas reuniones digitales online antes de la pandemia, antes de que existiera, ¿no? Todo el Zoom y Claro. toda la historia. Pues eso, para coordinar proyectos y demás. Entonces, ya no es solo la parte de nutrición y de la ciencia y de cómo nos alimentamos y de cómo se perciben diferentes corrientes Uh-huh. o tendencias, es también la parte más humana, ¿no? De Claro. entender cómo te relacionas, lo diferentes que somos, ¿no? A nivel cultural, que incluso un intercambio de correos o de trabajo, proyecto, no es igual con una persona que está en Shanghái con una persona que está en Sao Paulo, ¿no? Claro. Y eso pues te da una visión del mundo que al final dices, joder, tío, si es que nos queremos el ombligo, ¿no? O tenemos como esta visión de que lo mío es lo mejor, lo mío es lo único Uh-huh. y en realidad no es verdad. No es verdad, porque depende mucho de las gafas con las que estás mirando, ¿no? Y la percepción, o sea, la percepción de calidad o la percepción de salud que pueden tener las diferentes culturas, ¿no? A mí me parece apasionante y me parece que, por eso te digo, por eso me enganchaste tanto desde el principio, porque eso se notaba en las cosas, cómo las decías, cómo enfocabas tu trabajo, la visión que tenías más de, oye, es que somos, y esa es la riqueza, ¿no? La pluralidad y el al poder haber estado en ese puesto de trabajo, pues eso es la parte que nos llevamos de los trabajos también, que no solo Sí, es trabajo, claro. ¿no? Sí, sí, Pero sí. la gran pregunta es, de esto, ¿por qué luego la menopausia? ¿Qué tiene la menopausia que te enganchó y que te ha decidido dar este giro y colocarte ahí? Pues, ¿qué tiene? Pues que estoy en medio del proceso, hija. O sea, eso es lo que tiene. Eso es lo que tiene. Que hace una. Mira, pues ha sido todo por eso, pues una experiencia personal, como muchas veces ocurre en este mundillo, ¿no? Que eso también es muy discutible, pero bueno, pues Bueno, a mí me hace. pasó con la maternidad, Raquel, ¿eh? O sea, es Claro, una cosa que cuando la vives dices, wow. O sea, te lo cuentan, ¿no? Tú puedes saber de la menopausia, pero cuando claro. la pasas entiendo que te implicas ya personal y profesionalmente. Exacto, exacto. Y eso es lo que me pasó. Pues hace poco más de un año, pues eso, enero del año pasado, me hago unas analíticas rutinarias y me encuentran el colesterol alto y el hierro bajo. Y digo, ¿cómo puede ser? Mm, Yo que soy nutricionista. Era como, claro. y yo que me vigilo un montón o sea, vigilo un montón, que me cuido, que Sí, hago sí. deporte, que no sé qué, Estás al tal. loro. Claro, dices, no debería tener estas analíticas así. ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Entonces, me quedé un poco con la mosca detrás de la oreja. A mi madre también
a mi edad le encontraron el colesterol alto y le dijeron que era genético, ¿sabes? Se quedaron ahí como, es genético. Y hablando con mi madre, dice, no, es que esto nos dijeron que es genético. Entonces, cuando dicen, nos dijeron, digo, ¿cómo que nos dijeron? Sí, a tus tías también. Y fue como, a ver, un momento. Y de repente fue como una neurona hizo Clic. chispitas, el universo se alineó, las estrellas, yo qué sé, me bajó la inspiración, dije, espérate un momento, que esto no esté relacionado con todo el proceso de ir hacia la menopausia, ¿no? Y yo no tenía ni idea, o sea, pues quiero decir, lo que sabía de la menopausia, pues lo que sabe todo el mundo, se termina la regla, tienes sofocos y poco más, ¿no? Entonces ahí fue cuando empecé a leer y a buscar artículos, a leer libros y dije, pero bueno, pero es que es esto, es lo que me está pasando. Entonces empecé a identificar pues algunos síntomas, y lo que hice fue en mi newsletter, tengo una newsletter semanal y hasta entonces pues hablaba pues de cocina, de sostenibilidad y bueno, pues un poco lo que veníamos hablando antes, exacto. Y entonces escribí en plan un correo como súper, pues como súper abierto, súper sincero, ya me ha pasado esto, me he dado cuenta de esto, de que nadie nos ha explicado qué es la menopausia, nadie nos ha explicado lo que nos pasa, nadie nos ha contado los riesgos, y estaba como un poco enfadada, ¿no? Entonces dije, no me joder, extraña, tío, no me extraña. Es que me quedan pocos años de regla, en el momento en el que deje de producir esas hormonas, no es que vaya a empezar toda una serie de consecuencias, es que empiezan antes, es que pueden llegar a empezar hasta 10 años antes. Alucinas. Y era como, y a mí esto nadie me lo ha explicado. Y entonces, pues como que me desnudé un poco ahí en esa carta del domingo y no te puedes ni imaginar, Gaby, la cantidad de mujeres que me respondiendo, ostras, Raquel, yo estoy igual, me siento lo mismo, has descrito cómo me siento, me está pasando lo mismo. Y de repente, pues no sé, es que recibí un aluvión de respuestas que dije, ostras, aquí hay que hacer algo. Y fue cuando dije, bueno, pues hay que hacer algo porque es como otra vez, ¿no? Eso como otra piedra en la mochila que llevamos las mujeres, ¿no? De que no nos dejan avanzar, no nos tienen en cuenta. Y por otro lado fue como, ostras, aquí hay una oportunidad de poder ayudar a las mujeres en esta etapa y de darle un viraje a mi carrera profesional que puede ser muy bonito. Claro, y en algo que te motiva y en algo que lo estás viviendo en primera persona. Exacto. A mí me parece que el problema, uno de los grandes problemas con los que a los que nos tenemos que enfrentar las mujeres en cuanto a nuestra salud femenina, digamos, es que a mí me da la sensación que en muchas etapas fisiológicas de nuestra vida, como puede ser el embarazo, bueno, pues los ciclos menstruales, la regla, la menopausia, hay una tendencia a, bueno, esto es lo normal y te aguantas. Exacto. Entonces, esto es lo normal y te aguantas, a mí me parece tremendamente injusto, tremendamente silenciador y que nos estamos perdiendo una perspectiva de nuestra... O sea, las propias mujeres nos hemos creído este mensaje de si tienes sofocos, si tienes... O sea, es como un poco y te aguantas, ¿no? O si te duele la regla, pues te tomas el ibuprofeno, te tomas el Antalgin y te aguantas. Y te aguantas, exacto. ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que aguantar, no? ¿Por qué no puedo saber algo que es tan inherente a mí como mujer o como persona que tiene, pues eso, que tiene ciclos menstruales y que dejo de tenerlos? En fin, por eso estoy súper de acuerdo con este tipo de divulgación, que se dé la importancia que tiene y sobre todo que empoderar a las mujeres con información científica de calidad, que eso es lo más importante. Pero lo más importante es empezar por el principio. Venga, empecemos. Raquel, ¿qué es la menopausia? La menopausia se define como la última regla de la mujer, es el último periodo, la última menstruación. ¿Vale? Entonces, en realidad se considera más como un momento en el tiempo más que un estado. Entonces, o sea, como cuando empieza, ¿no? Exacto, es como la menarquia es la primera regla, vale. La menopausia es la última regla. ¿Qué pasa? Que tú no puedes saber tu última regla más que a posteriori. Es decir, no podemos predecir cuándo será nuestra última regla. Hasta ahora no disponemos de ninguna manera de saberlo, ¿vale? Entonces,
tal y como está definido es, tú vas teniendo tu regla, entonces lo que ocurre ya cuando te vas acercando a esta última regla, cada vez hay más desajustes, cada vez tienes pues ciclos más largos, estás 2, 3, 4, 5 meses sin regla, te vuelve a venir, empiezas a hacer con este tipo de cosas. Entonces, si nos imaginamos una línea del tiempo, ¿vale? Tu vida, en el momento, esa última regla, tienes que contar que hayan pasado 12 meses, es decir, 12 meses sin regla, ¿vale? Cuando llevo 12 meses sin regla, entonces miro para atrás y esa última regla, esa fue mi menopausia. Entonces, claro, se diagnostica, hablamos de diagnóstico, aunque no es una enfermedad, obviamente, pero he tenido la menopausia y lo tienes que mirar retroactivamente 12 años hacia 12 atrás. meses Entonces, antes. 12 meses, 12 años. ¿Cómo estoy? ¿Ves? Esto son cosas de... Lo bueno es que le puedes echar la culpa de todo lo que te... Esto es la menopausia, hija. Entonces, o sea, 12 meses desde la última regla. Desde la última regla. Entonces, la menopausia. La menopausia. Entonces, si tú lo miras en una línea del tiempo y pones la menopausia, los años previos a la menopausia se llama perimenopausia, ¿vale? Y después de esos 12 años es la posmenopausia. Entonces, alrededor de la menopausia, esa perimenopausia, que incluso la perimenopausia incluiría esos 12 meses hasta que ya se confirma la última regla, y hubo algunos años después, ahí es donde ocurren los síntomas. Y los síntomas suelen ocurrir más los años previos más que después, ¿vale? Entonces, aquí hay que ver luego, claro, ¿qué pasa? Que cada mujer va a vivir una menopausia diferente. A mí me gusta hablar de transición a la menopausia, ¿vale? Porque estás transitando, tu cuerpo está viviendo toda una serie de cambios hormonales en los que te indican, ¿no? Pues esa transición. Hay una adaptación, es decir, dejamos de ser cíclicas, ¿no? Entonces, las hormonas empiezan como eso, a subir y a bajar. Tienes ciclos anovulatorios, con lo cual ya no estás produciendo progesterona, cada vez produces menos progesterona. Hay días o semanas que tienes el estrógeno por las nubes y luego te pega un bajón. Entonces, ahí hay mucha de alguna manera deja variabilidad. De ser predecible, o sea, eso, variabilidad, pero deja de ser predecible, como cuando somos, ¿no? Que el ciclo es más o menos predecible. Es más o menos predecible, exacto. Entonces, todo eso tiene una serie de consecuencias a nivel físico y orgánico. ¿Por qué? Porque tú llevas 30, 40 años acostumbrada a esas hormonas. Esas hormonas dejan de estar ahí, con lo cual tus sistemas que funcionaban y que esas hormonas ejercían una función no solamente a nivel reproductivo. Yo no sé, tengo aquí a mi perro que está mordiendo te iba a la decir, rueda, no sé si se oye, me sabe le hemos escuchado, no te preocupes, está con nosotras. Que está aquí mordiéndome las ruedas. A ver, Bambú. Bueno, me sabe mal. No pasa nada, si escuchamos algo es Bambú, que está con nosotras. No está pasa con nada. nosotras. Bueno, entonces, claro, ¿qué ocurre? Ocurre que es como, no quiero llamarlo un síndrome de abstinencia, pero de repente tu cerebro deja de tener estrógenos y progesterona, tu hígado deja de tener estrógenos y progesterona, tu sistema musculoesquelético deja de tener estrógenos y progesterona y esas hormonas tenían un efecto. Entonces, el cuerpo tiene que recalibrarse, tiene que reorganizarse para volver a funcionar, seguir funcionando sin esas hormonas. Entonces, todo ese proceso de recalibración puede llevar años y los síntomas es esa manifestación de esa recalibración. Que va a ser diferente en cada mujer, que entiendo, va a ser diferente, ¿no? Cada mujer. Porque cada organismo pues, procede como puede. Exacto. Hay mujeres, más o menos las estadísticas hablan de que un 20% de mujeres prácticamente no tendrán síntomas y un 80% sí. Y de ese 80%, alrededor de un 30 serán síntomas, alrededor de un 70 serán como síntomas leves y un 30% puede tener síntomas más severos, más que le condicionen la calidad de vida. Entonces ahí es cuando en los síntomas severos, ¿de qué síntomas estamos hablando? Pues estamos hablando de los sofocos, estamos hablando del síndrome genitourinario. A ver, el síndrome genitourinario nos pasará al final a todas. Es una atrofia genitourinaria que ocurre por la falta de estrógenos, ¿no? Entonces, eso es uno de los síntomas que suelen quedar, aparece sequedad vaginal y más infecciones recurrentes de orina.
aparte, bueno, pues de los sofocos, el síndrome genitourinario, hay toda una serie de sintomatología emocional, hay más tendencia a la ansiedad, a la depresión. Y bueno, pues puede ser que, a ti estos síntomas, hay problemas, también trastornos digestivos, hay una mayor resistencia a la insulina, con todas las consecuencias que eso tiene también a Claro, nivel metabólico. Entonces, pues dependiendo de si llegas, entre comillas, un poco con los deberes hechos, es decir, pues comes de forma saludable, mantienes un peso saludable, mantienes una masa muscular saludable, tienes menos riesgo de que esos síntomas te condicionen la calidad de vida. Si llegas poco preparada, tienes más riesgo, sabes que aquí siempre hablamos de claro, más o menos riesgo, claro, tienes sí, más sí. riesgo de que aparezcan estos síntomas. Entonces, Ya. claro, una cosa es que de repente te pegue un sofoquillo y tienes un poquito de calor, y otra cosa es que cada media hora tengas un subidón de calor, te pongas a sudar, que esto te Y pase tengas que por la parar tu noche. trabajo, o que tengas... Claro, que eso te pase por la noche. O sea, yo Mm, tengo mujeres con las que trabajo que dicen, es que me tengo esta noche, o llevo unas noches que me despierto empapada de sudor y tengo que cambiar las sábanas ya. a este nivel. Sí, Entonces, sí. claro, no descansas. Si no descansas, el día estás más cansada, más irritable, de peor humor, y se va convirtiendo en una rueda, en un círculo vicioso que condiciona la calidad de vida de la mujer al final. Entonces, dime. Es que es importante, o sea, es que al Claro, final estamos diciendo, no, es que la menopausia pues te llega y ya está y tú te aguantas y los sofocos pues te compras un abanico y yo qué sé, ¿no? Pero que es que no es ninguna broma, porque por lo que has dicho, estos síntomas de ser van a ser más probables en el periodo previo a la, o sea, la peri, ¿no? O sea, previo a la menopausia, esa regla, sí, a esa última regla, digámoslo así. sí, Vamos a ponernos en la situación de alguien que todavía tiene reglas, pero que empieza a notar que, bueno, pues que son un poco más diferentes a lo que estaba acostumbrada. ¿Cómo puedo saber yo si, o alguna manera de saber si estoy entrando en esa perimenopausia? ¿Qué cosas me sí. pueden dar la voz de alarma? Mira, los primeros síntomas que aparecen en el ciclo menstrual, y lo que suele ocurrir es que se acorta. ¿Vale? El ciclo menstrual empieza a cortarse, pues si tú tenías tu regla, a lo mejor pues cada 29 o cada 32 días, de repente pues empieza a cortarse y se suele llegar a unos ciclos pues igual de 25, 21 días, y puedes pasar una temporada, o sea, unos años con ciclos más cortos. Y también como se empiezan a aparecer ciclos anovulatorios, también podemos tener ciclos más abundantes. Ese suele ser el primer signo de que tú estás entrando ya en esa fase, ¿vale? A partir de ahí, bueno, pues puedes tener, pueden apareciendo más o menos síntomas, y ahí depende de cada mujer. Por ejemplo, problemas de insomnio, duermes peor, te despiertas por la noche, puede empezar también pues, esos cambios de humor, esa Mm, irritabilidad. Te notas a lo mejor que cuando te estás acercando, pues en teoría, ¿no? Cuando te tiene que venir la regla, tienes un síndrome premenstrual más marcado. Esos son los primeros signos y síntomas. vale. Y a partir de ahí, bueno, pues dependiendo ya de cada mujer, puedes empezar primero esa corta, luego puedes empezar a tener ciclos cortos, ciclos largos, ciclos cortos, ciclos largos, o empieza a aparecer una regularidad, y luego cada vez el ciclo se va, digamos, alargando más, hasta que llega un Hasta momento que ya que no ya hay, para, que ya claro. no hay. ¿Y hay algo que podamos hacer desde la perspectiva de nutrición y estilo de vida para mejorar esa calidad de vida en la perimenopausia si ya estoy teniendo síntomas y que joder, que al final es que se nota y molesta, Claro. ¿no? O sea, no Mm. puedes pasar de ellos. No, desde luego. Pues sí, sí que se puede hacer, y se puede hacer mucho. Mira, primero, o sea, antes de entrar aquí, Ujú. una cosa que ocurre, y lo has comentado antes, pero con la menopausia o con la transición a la menopausia ocurre más, es una etapa muy poco estudiada. Se sabe mucho más pues, de lo que ocurre a la mujer en un embarazo, en la lactancia y demás, pero o sea, hay estudios, no es que estemos aquí a ciegas, obviamente, pero el nivel de inversión a la hora de estudiar esta etapa vital es muchísimo menor a lo que se ha hecho con otras etapas de la vida en la mujer. Entonces,
Con lo que sabemos a día de hoy, sí que sabemos que la alimentación y el estilo de vida puede ayudar a reducir los síntomas. Ujú. Y para mí la clave, a falta de que todavía tengamos cada vez más evidencia, ¿no? Es entender a nivel metabólico qué es lo que está, y fisiológico, qué es lo que está ocurriendo. Un poco para ir metiendo mano ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? O cómo suele llegar la mujer, sobre todo si no ha hecho esos deberes que decía antes, Ujú. pues con mayor riesgo de resistencia a la insulina o con una clara resistencia a la insulina. Entonces, importantísimo empezar a equilibrar eso, ¿no? Equilibrar la glucosa sanguínea, reducir la resistencia a la insulina, y para mí lo primero y lo fundamental es meter mano en la alimentación, ¿vale? Y lo que yo llamo, bueno, pues ir trabajando con diferentes principios. Y uno de ellos sería hacer un consumo estratégico de hidratos de carbono. Es decir, no los tenemos que eliminar, pero sí que tenemos que, de alguna manera, evitar un consumo excesivo para evitar esa glucosa elevada y esa resistencia a la insulina, que no me va a saber gestionar esa glucemia, ¿vale? Entonces, consumo... Perdona, Raquel, que Sí, te corte. sí, Algo que se puede estar preguntando a alguien que nos escucha es, vale, Raquel, pero cuando hablas de hidratos de carbono, ¿de qué estás hablando ¿vale? exactamente? Porque a mí muchas veces me ocurre que cuando hablamos de hidratos de carbono, claro, en los hidratos de carbono metemos la fruta, pero metemos los Claro, donuts, los claro, a donetes eso voy. rayados, ¿sabes? O A eso sea, voy. Entonces, por eso hablo de consumo estratégico, es decir, evitar las harinas refinadas, evitar los azúcares de absorción rápida, la comida ultraprocesada y priorizar legumbres, priorizar granos integrales, priorizar frutas, priorizar ujú, vegetales, ¿vale? vale. Ahí es donde hablo de ese consumo estratégico. Ujú. Em, Y dentro entiendo cómo en una estrategia más enfocada a lo que podríamos llevar en una diabetes de tipo 2 o resistencia a la exacto, insulina, que lo importante es esa exacto. carga glucémica de la comida, ¿no? Exacto, Bien de exacto. verdura, Bien tal. de verdura, con su proteína, que ahora entraremos a hablar de la Sí, sí. proteína, que ahí pues, podríamos hacer un podcast únicamente de este tema. ¿Vale? Entonces, yo cuando hablo de Consumo ese... estratégico de hidrato de carbono. Exacto. ¿Por qué? ¿Y por qué me gusta hablar de esto? Porque hay como un miedo a los hidratos de carbono. ¿Cómo no? Hay un Hay un acojono miedo, que ¿vale? Entonces flipas. es, ostras, vale, hay hidratos de carbono que no tenemos que consumir, pero hay otros que sí. Entonces, Sí. consume esos, consume legumbre. De hecho, fíjate que hace poco salió un estudio que también entraremos a hablar de esto, ¿no? De los patrones alimentarios, o que sería el siguiente principio de patrón alimentario, que sería una alimentación de estilo mediterráneo, es decir, Mm, muy rico en vegetales, en legumbre, aceite de oliva virgen extra, pescado. y es pescado y demás. Y este estudio, una de las conclusiones, una de las observaciones que hace es que el consumo habitual de aceite de oliva virgen extra y de legumbres, y creo que eran más de 3 veces a la semana, consumo de legumbres, reduce la aparición de los síntomas vasomotores, que son los sofocos, ¿vale? Qué Entonces, bueno. bueno, como siempre concluye, se necesita más investigación y demás, pero bueno, es que es una recomendación que sabemos que tiene otra serie de beneficios. Oye, pues chicas, si tienes sofocos, pues prueba una temporadita a consumir más legumbres si tu legumbre está bajita, y a ver qué pasa, ¿no? Entonces va un poquito por ahí. Con lo cual, patrón de alimentación mediterránea, consumo elevado de vegetales, hay que aportar una buena cantidad de fibra. ¿Por qué? Porque el sistema digestivo también se ve afectado por la falta Claro, de por los hormonas. estrógenos, ¿no? Claro, entonces, bueno, pues tenemos que cuidar muy bien esa microbiota intestinal, pues a través de un consumo adecuado de fibra, los famosos MACs, o los carbohidratos accesibles a la microbiota y Ujú. demás. Proteína, aquí, o sea, Esto se merece un renglón aparte, porque la proteína es fundamental para las mujeres y hacemos un consumo bastante bastante chungo. chungo, Amigas que exacto. nos escucháis, Y de proteína vegetal ya ni te ni te cuento dónde la cuento, tenemos. O sea, ni porque te el cuento. filete a la plancha igual sí, pero legumbre hay que... Yo, por reforzar lo que has dicho antes, estoy súper de acuerdo. Yo amo a las legumbres. Si me tuviera que llevar un alimento a una isla desierta, probablemente sea un bote de garbanzos, porque lo tiene todo. Y lo Todo. tiene todo bien. O sea, evidentemente, de aquí pues habría que hacer la excepción a las personas que tienen una sensibilidad digestiva por lo que fuera, que, vale, Ujú. bien, ok, pero es que todos son ventajas. O sea, en mi opinión, vamos, sacian, e incluso es que a nivel calórico se le tiene un montón de miedo porque es esta concepción de
de que las legumbres engordan muchísimo. Hay mucha gente que les tiene miedo por esto. Un plato de legumbre con verdura es más o menos equivalente a lo que te puedes hacer de lechuga a pechuga, más o menos. Exacto. Hombre, si le echas ya el chorizaco, la costilla, la Claro, la morcilla, panceta y todo lo, ¿cómo se llama? los ¿Cómo se llama? Los sacramentos. sacramentos, exacto, claro, hija, pues ahí, Pero hay que perderle el miedo a la legumbre y además que ahora, mira, en el totalmente. momento en el que estamos viviendo de sostenibilidad y además también a nivel económico, la legumbre, winner, o sea, Mm, ganadora. sí, Ya sí. está, ya he acabado mi oda a la legumbre. Vamos con la proteína. Pues daba la proteína. Pues sí, pues como dices, yo me encuentro con un consumo bastante bajito de proteína cuando vienen a consulta. Y sí que es verdad, pues que igual están alrededor de esa famosa recomendación de la OMS de 0,8 gramos por kilo de peso, pero no es suficiente. Ujú. No es suficiente para esta etapa vital, no es suficiente para, incluso te diría, para envejecer con salud. ¿Por qué? Porque a partir de los 30 años vamos perdiendo masa muscular. 0, creo que era como 0,7 kilos por año o algo así. Ahora no, sí, creo que es más o menos esa es la media. Pero bueno, a partir de los 30 años vamos perdiendo masa muscular de forma natural. Con lo cual, si no empezamos a introducir estrategias para mantener esa masa muscular, para reducir la pérdida incluso para construir masa muscular, vamos a llegar a la vejez con una sarcopenia, que sabemos que eso es predictor de mortalidad. Con lo cual, a partir de los 30 años, con esa pérdida que aparece, que además se acelera en la transición a la menopausia, con lo cual le tienes que sumar que se acelera la transición a Ese la turbo que menopausia, metemos. claro. Metemos Luego ya cuando ya has llegado a la menopausia y estás en posmenopausia, se vuelve a restablecer ese ritmo de pérdida de 0,7 kilos por año, pero de todas maneras, o sea, te puedes plantar con 55 años, con 60 años y sin masa muscular. Entonces, el músculo es un órgano endocrino muy importante. Así que, chicas, hay que consumir más proteína vegetal, y hay que distribuir bien la proteína durante el día. O sea, o sea, por favor, el desayuno de la tostadita de pan con el aceite de oliva o con el aguacate, ponle un huevo, ponle un poco de tofu, Sí, sí, queso, me da igual. Incluso te diría una loncha de lo jamón, que el sea, bueno, ¿eh? pero Pero, métele proteína. pero métele proteína, ¿vale? O sea, aquí hay estrategias para meter proteína de buena calidad, pero además la proteína, de alguna manera, o el desayuno, de alguna manera, actúa como ese sincronizador de los ciclos circadianos que nos ponen en hora y ayuda a que todo vaya funcionando a lo largo del día mucho Como mejor. toca. Entonces, tus ritmos van a ir mejor, vas a sentir menos hambre durante el día, vas a notar más energía. A mí esto me lo dicen, es que Raquel, simplemente metiendo un huevo en Sí, el, sí. en el desayuno, es que ya me encuentro toda la mañana mucho mejor. Es importantísimo. También, claro, los ladrillos sin obrero, chungo pastel. O sea, aquí Exacto. fundamental el deporte de fuerza en mujeres, porque tú vas a un gimnasio y normalmente las mujeres hacen mucho más cardio, están en la elíptica. O sea, por este rollo de cultura de dieta, de que todas queremos estar más delgadas, más delgadas, más delgadas, y hacemos cardio. Pero la parte no, que tú tienes que decirle a tu músculo, oye, ponte fuerte para que le diga a tu hueso, yo me estoy poniendo fuerte, tú te tienes que poner fuerte. Y que luego esa ingesta proteica vaya donde nos interesa ir, a amortiguar, a frenar o incluso a crear más masa muscular. Totalmente. Y es que además, fíjate, es que además primero, tiene todo el sentido si lo piensas a nivel fisiológico. Hay estudios que han mostrado que el ejercicio de fuerza es útil para manejar o gestionar los sofocos, para reducir la incidencia de los sofocos. Mejora la resistencia a la insulina, con Claro, lo cual esa resistencia esa a la insulina estrategia. que aparece de forma natural por el proceso que estamos viviendo, pues vas a controlar mejor pues eso, ¿no? Esa glucemia, reduce el riesgo cardiovascular, de osteoporosis, de caídas. O sea, no pensamos, no sé, igual ahora porque todavía somos jóvenes, pero cuando seamos mayores,
es importante que lleguemos con esa calidad Esa función y musculoesquelética y esa funcionalidad. funcionalidad, exacto. Que te puedas agachar a coger algo del suelo, que si pierdes el equilibrio puedas aguantarlo y no te caigas. Y todo eso nos cuesta verlo porque lo vemos muy lejos y también creo porque hemos asumido que es lo normal. Es que ese es el tema. A mí eso es lo que me da rabia. Porque, Joder, ¿verdad? perdón, No, pero joder, no di joder, porque es que es un tema que cabrea. Es que dentro, cuando tú ya ves, digamos, a partir de cierta edad, es un grupo muy heterogéneo, el de las personas mayores, ancianos, tercera edad. No sé, tercera edad siempre me ha parecido un término horrible, no sé por qué. sí, no sé Las cómo, personas tenemos que mayores, buscar una los forma abuelos, yo qué sé. Bueno, ya nos estamos entendiendo. Sí. Tú puedes conocer a una persona de 75 años que para mí quisiera yo esa funcionalidad, que hace que se vale por sí misma, o sea, que va y de repente tiene que coger una caja que está en no sé dónde y se sube y baja y no sé qué, o sea, que tiene energía, que tiene y que le ves que dices, jolín, esto es un cuerpo funcional. Y personas con la misma edad o incluso menos que están muchísimo menos funcionales, viven con dolor, tienen, bueno, pues al final una calidad de vida muchísimo peor. Y para mí una de las cosas importantes en salud, y es donde tendríamos que, en mi opinión ahora mismo, tendríamos que tener puesta la vista en cuanto a salud es ser jóvenes el mayor número de años posible. O sea, Exacto. no vivir más años, que bueno, que también, pero llenarlos de funcionalidad. Y el ejercicio físico es fundamental. Yo sumaría una cosa a las que has dicho, que fíjate que la lista era larga de beneficios. A nivel mental, También, también da claridad mental. mucha. También te ayuda a gestionar el estrés, estos pensamientos como esta rumiación. O sea, tiene beneficios en... Es que es lo que deberíamos estar haciendo. En vez de darnos, lo que dices tú, no darnos por, bueno, si yo ya tengo 80 años, yo que voy Yo a, ya no, tengo una edad, yo yo ya no ya estoy tengo para una estos edad, ya no estoy para trotes. estos trotes, etc, etc. Yo, a mí me parece que es un concepto fundamental y esto, Mm, por lo que entiendo, es transversal a todas las etapas, ¿no? Hemos hablado de claro, perimenopausia, pero entiendo que también en la postmenopausia claro, también. claro, claro. Claro, muchas veces que persistan los síntomas una vez hemos terminado. Bueno, un momentito que tengo aquí a A Bambú, ¿eh? bambú. Ven aquí, mira. Bueno, como es video Ven aquí. podcast, que salude ya que le hemos Que oído. salude. A ver, mira, Bambú, di hola, di hola, di hola. Está ahora con le ha entrado las ganas de jugar, pero ya sabes que los Claro, cachorros son así, sí, pero bueno, a ver si se no pasa relaja nada. aquí conmigo. Pues, a ver, ahora he perdido, No te hablamos preocupes, de te la... preguntaba que Mm, estos consejos que has dado para la perimenopausia, por sí, recapitular, la ingesta proteica, la distribución estratégica a modo preventivo mm, o terapéutico de esa resistencia a la insulina fisiológica que se da con los cambios hormonales, y estábamos hablando de los beneficios del ejercicio, que casi sí, casi si tuviéramos que elegir una bala, la del ejercicio es un poco lo que más cubre todo, sí. porque Mm, nos ayudaría a utilizar esos ladrillos de proteína donde nos interesa, nos ayuda a reducir esa resistencia a la insulina, y también has comentado al principio esos cambios anímicos, vamos a decirlo así, yo tampoco soy mm, especialista, no sé qué término debería utilizar, pero bueno, ya nos entendemos, ¿no? Esa sensación de esos síndromes premenstruales tan heavies mm, que se intensifican en esta etapa, pues también, ostras, pues también nos mm, ayudaría, ¿no? Con los sí. sofocos, etc. ¿En la posmenopausia también esto que has hablado se aplica o hay algo que deberíamos añadir o restar? Sí, no, se aplica y de hecho, una vez han pasado ya varios años después de la menopausia, los síntomas deberían prácticamente desaparecer. Si no Ujú. desaparecen, posiblemente necesitemos revisar ahí el tema de estilo de vida, de alimentación, de actividad física y demás, porque muchas veces, bueno, pues nos encontramos eso pues con mujeres que igual pues o han llegado a esa etapa sin cuidarse, Mm. ¿vale? O sea, sin introducir estos hábitos saludables, o lo han dejado por el camino, ¿no? Claro, Entonces, porque bueno, creo que es importante mantenerlo. es un periodo dilatado en el tiempo. Lo que tú decías, que Sí, la perimenopausia o la etapa anterior a la menopausia puede durar hasta 10 años antes. Es que claro, estás tú para pensar 10 años antes con, yo qué sé, pues con 33 años o con 35, que puedes empezar a que notar pues, cambios. exacto, exacto. Es Es que que es muy, muy, fíjate, muy fuerte. fíjate que se considera que de forma natural una mujer puede ya tener la menopausia a partir de los 40 años. Ujú.
¿vale? O sea, se ha establecido como el punto de corte los 40 años. Si ocurre antes, pues sería una insuficiencia ovárica primaria. Cuando se deja, ¿no? Deja tener una amenorrea que no hay ningún motivo detrás, pues es lo que se considera como una especie de menopausia precoz. Y bueno, pues es un poco diferente, sí, ¿no? es un poco diferente, por decirlo de alguna manera, vamos a entrar ahí ahora. Y a partir de los 40 para arriba, pues ya se Lo consideraría una fisiológico. menopausia fisiológica natural. Claro, si la transición a la menopausia puede durar pues entre 5, 8, 10 años, pues imagínate una mujer que tiene la menopausia a los 40, 41 años, como bien dices, a los 30, 31 podría empezar a entrar ya en esa transición y no Alucina. saberlo. Claro. No, y aparte que le quedan muchísimos años de vida. O sea, es que Exacto, ese es el tema. Es que exacto. yo siempre cuento la misma chorrada, pero cuando yo fui madre, claro, mi madre fue abuela con 61, que es Mm, una, o sea, es una mujer joven, o sea, mm, trabaja, o sea, es una mujer mm, muy joven. Mi abuela fue abuela con 51. mm, Claro, es que en una horquilla de tiempo súper corta, o sea, desde los años 60 aquí, el mm. estilo de, o sea, lo que es la mujer en general, su estilo de vida, su esperanza de vida, el tipo de vida que lleva, su posición en la sociedad, es que ha cambiado salvajemente. Mucho. O sea, entonces, claro, yo entiendo que también, no sé, esto es una pregunta que lanzo, que ahora estoy hablando mientras pienso, también la propia evidencia científica es que no es lo mismo lo que sería una mujer en los años 50, 60, quiero decir, en cuanto a lo que se esperaba de ella cuando fue madre, cuando habrá muchas cosas que habrán afectado también, quizás o no lo sabemos, a Mm, todo lo que es la parte de menopausia. mira, mira, en España la edad de aparición de la menopausia, la media son 51 años. ¿Vale? Esa es la edad media de aparición de la menopausia en España y en realidad prácticamente en todos los países. Está entre 51 y 52 años. Pero esto que has comentado, Gaby, es muy interesante porque hay una hipótesis muy bonita que se llama la hipótesis de la abuela, ¿vale? Que bueno, pues que un poco viene a decirnos cuál es el beneficio evolutivo de la menopausia en el ser humano, porque el ser humano es el único animal que, junto con las ballenas, que vive la menopausia. El resto de animales se reproduce prácticamente hasta el final de De su su vida. vida. Y algo que a mí me llamó mucho la atención y me gustó mucho fue descubrir esta hipótesis, que lo que dice es que en algún momento de la evolución se volvió ventajoso para los humanos que las mujeres redirigieran sus recursos biológicos, en lugar de para seguir reproduciéndose, para apoyar a sus hijos y a sus nietos en la comunidad. Y esto se ve en tribus de la Amazonia, todavía se ve en tribus de Tanzania, los famosos Hadza, que se han estudiado mucho. Ujú. Eh, pues allí las mujeres que están en etapa postreproductiva son tanto o más productivas para su comunidad como lo son las mujeres y los hombres que quizás son más jóvenes, ¿no? Y se ha visto que son capaces de traer más alimentos a la comunidad, con lo cual en realidad no son una carga para la sociedad, sino que tienen esa función de contribuir a que la comunidad siga evolucionando, siga avanzando. ¿Qué es lo que pasa? Que hemos construido una sociedad que aboca a una maternidad tardía. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Pues con mujeres que deberían, entre comillas, estar ejerciendo de abuelas y están ejerciendo de madres. Claro. Entonces, claro, yo me encuentro muchas, también tengo mujeres en consulta que me dicen, claro, es que estoy empezando ya con estos cambios, me noto más cansada, menos animada, no sé qué, patatín, patatán, cada una con sus síntomas, y tengo un hijo de 3 años y uno de 7. Y claro, y dices, ostras, es un tema Es un complejo, ¿eh? temazo, es un Es un temazo, tema complejo, es un porque claro, ahí temazo. entran muchas cosas en juego,
Pero si lo piensas Y desde este desde luego que una de ellas no es responsabilizar a las mujeres de cuándo exacto, pueden ser exacto, madres, porque exacto, exacto, esto no es una cosa, a mí es que, mira, te exacto, estoy hablando y se me ponen los pelos del cogote en punta. O sea, a mí todo este rollo que a veces escucho de, no, es que, claro, ahora como tenéis hijos más tarde, hombre, cariño, tendré hijos cuando pueda, ¿no? Cuando Cuando pueda, sea responsable exacto, también. Y yo, exacto, por ejemplo, yo ahora tengo 33 años, yo he tenido la suerte de poder tener hijos cuando he querido, que eso lo considero una suerte. Yo tengo amigas, tengo conocidas que, claro, ya con 33, con 34, todo el tema de la fertilidad, claro, para el claro, que lo pueda. claro, Tengo claro. amigas conocidas que tampoco están en situación ni con 33 años de hacerse cargo de una vida, por ejemplo, pues porque a Sí, nivel sí, económico. Entonces, yo creo que esto es un tema social, o sea, es responsabilidad de exacto. todos. Claro, sí, sí, totalmente. Por eso te decía que hemos construido esta sociedad en la que no podemos, o sea, desde el punto de vista biológico, no podemos ser Lo que deberíamos ser. lo que deberíamos ser. Es alucinante. Qué bonito esto que has compartido, me ha gustado mucho, Raquel. Gracias. ¿Qué es lo que más te llena o te gusta? Porque se te ve muy apasionada y yo creo que eso también, aparte de ser buena profesional, yo creo que eso es lo que hace un buen asesoramiento. ¿Qué es lo que más te gusta de acompañar a mujeres en esa etapa? ¿Qué es lo que más satisfactorio te resulta? Pues, hombre, ver cómo ellas van mejorando, ¿vale? Cómo de repente pues van mejorando sus síntomas. Es curioso ver cómo ellas vienen, porque vienen muy concienciadas sobre, es que estoy entrando en la perimenopausia o tengo síntomas, entonces sé que la alimentación, siempre hay una parte ahí detrás del tema físico, del tema del peso, pero si me puedo quitar algún kilo, entonces trabajar esa parte Claro, con ellas, ¿vale? Quitarles un poco la idea de decir, bueno, obviamente, si hay un exceso de peso en el que podamos asumir que hay un riesgo, lo trabajamos, pero ayudarles a que se acepten. Empezar trabajando desde la aceptación y desde el autocuidado. Y desde ahí tu cuerpo va a responder y tu cuerpo va a avanzar y va a evolucionar, con lo cual es un poco darle la vuelta, ¿no? A esa idea que vienen de me quiero cuidar y siempre con la boquita pequeña, pero bueno, vamos a darle la vuelta, vas a empezar a cuidarte y las consecuencias van a ser que, bueno, pues sí, estarás que notarás mejor, bla, cambios en bla. tu figura, tendrás un Claro, cuerpo que te notes con más con energía, más más energía, más vital, vital, más sí, exacto. empoderada, porque al final has tomado las riendas de tu propia salud. Exacto. Bueno, pues ese chute, ¿no? Mm, Aprender esa llama de dentro de decir, no, yo no estoy para arrastre, yo es que me exacto. queda la mitad de mi vida, es que para arriba. Exacto. Pues eso por un lado, ¿no? Ver esa transformación en ellas y por otro, que para mí es un proceso continuo de aprendizaje, Mm, porque también me acompaño a mí. Claro, claro. yo llevo un año metida en esto, o sea, no me considero experta. Para mí es un proceso continuo de aprendizaje, de leer, de estudiar, y a mí que me gusta mucho pues mi profesión y que me encanta la ciencia y me encanta ir probando cositas y demás, pues eso es lo que me mantiene también un poco motivada, ¿no? Claro. El cambio que veo en ellas, pero también cómo eso se va reflejando en mí y en mi forma de trabajar y en mi forma un poco también de ver y entender la nutrición que yo siempre he sido como muy abierta, pero creo que ahora lo soy más. Porque entendiendo que la menopausia o que la transición a la menopausia es única para cada mujer, tienes que tener como una visión muy Mm, amplia de qué puedes utilizar o qué herramientas tienes a tu disposición y qué puedes ir probando. Porque, como te decía, nos falta mucha evidencia para muchas de las estrategias, pero luego cuando algunas de ellas las pruebas con las mujeres, ellas les funciona. claro. ¿Efecto placebo? No lo sé. Pero Bueno, mira, te diré es un efecto sí, totalmente exacto, exacto. No, no, pero por eso válido. por eso te voy a decir, pero no lo sé. Pero si tú te sientes mejor, si tú sientes que tienes menos sofocos, porque estás tomando suplemento X, no voy a hablar de suplementos porque también soy muy cauta para hablar de suplementos, Haces bien. prefiero trabajarlo más de forma individualizada. Oye, pues bienvenido sea, Claro que ¿no? sí. Entonces es que
muchas veces creo que nos encorsetamos demasiado con el tema de la evidencia científica y en la práctica clínica la cosa es muy diferente. A ver, a veces, yo lo digo siempre, Raquel, a veces la práctica clínica va por delante de la evidencia científica. Exacto. O sea, y las hipótesis salen de algún lado. Es Salen de decir, ahí. las hipótesis salen de, oye, cada vez que hago esto pasa esto. ¿Será que no? O sea, al final es que el método científico es así, es observar algo que se está dando y formular una hipótesis y luego ya diseñar el estudio y luego ya que sea Exacto. reproducible, etc, ¿no? Pero no hay que... Yo, a mí, también otra cosa que me da mucha rabia es eso, que a veces se desprecia mucho el, pero esto, ¿por qué lo haces? O ¿por qué enséñame un estudio? Bueno, a ver, dentro de una, a ver, evidentemente dentro de una profesionalidad, dentro de que Exacto. somos profesionales sanitarios, que no estamos haciendo Exacto. ninguna magufada ni nada de eso, Exacto. pero, Exacto. pero, pero te das mucha cuenta de cosas que las ves en la práctica clínica. Y eso es así. Antes has Sí. hablado de, bueno, pues que te resultaba muy satisfactorio ver esos cambios, ¿no? Y Mm. desde tu perspectiva, ¿crees que se hace un buen manejo de esta etapa en general? O sea, es decir, que las mujeres reciben un asesoramiento adecuado cuando están transitando hacia la menopausia o ya están en la posmenopausia. No. A Spoiler, nivel no. general, spoiler no. A nivel general, no. No, porque yo, al menos hablando desde mi experiencia, me encuentro con muchas mujeres que vienen, o ya no solo que vengan a consulta, sino que a lo mejor me escriben a través de Instagram, es que no puedo más con los sofocos, mi médico me dice que que me tengo que aguantar, ¿no? Esto que decías antes, ¿no? Que bueno, pues Que como es todo, normal. que es normal, no me dice que no me quiere dar terapia terapia hormonal, porque también con la terapia hormonal hay un montón de prejuicios todavía. Entonces, tengo la sensación de que a nivel general falta mucha formación en los sanitarios sobre esta etapa vital y que es importante que empecemos a tomar conciencia, porque es que fíjate, claro, si miras la horquilla de edad, es una proporción de la población muy grande. Muy, muy grande, muy Muy grande. grande. Es que tú puedes estar tratando a una mujer que tenga ciertos síntomas y que esos síntomas, esto pasa por ejemplo mucho con los síntomas emocionales, con la habilidad emocional, que es así como lo llamamos, ¿no? Muchas mujeres que están tomando antidepresivos Bueno, y en realidad a lo mejor con una terapia hormonal, o sea, no hay una depresión detrás, sino que hay un desajuste hormonal porque está transitando a la menopausia sí, y sí, las tienen tal cual, drogadas con tal antidepresivos, cual. cuando con un parche de estrógenos y progesterona estaría fantástica. Efectivamente, y que tampoco estamos, es lo que decías tú antes, tampoco estás llamando a que todo el mundo tenga que tener una terapia hormonal sustitutiva, Claro. porque cada menopausia, cada posmenopausia, como explicabas Mm, bien al principio de la conversación, es súper personal. Es decir, habrá claro. mujeres que lo necesitarán, habrá mujeres que no. Pero sí que es verdad que muchas veces yo lo veo también en consulta y el antidepresivo, pues no, porque, pues, ¿sabes qué? Dices que no es que cuando hay que utilizar antidepresivos, benditos antidepresivos, Exacto. pero copón, un poquito más de profundizar. Lo que pasa que también, una vez más, es un problema muy de nuestra sociedad. O sea, un médico, ¿cuánto tiempo tiene para hacer un Venga. estudio en profundidad de esa mujer, de hacer probablemente las valoraciones que hagas tú, ¿cuánto duran? Pues una hora larga y porque además yo les mando un cuestionario O previo. sea, O sea, unas 2 horas de recabar esa información entre lo que te mandan y lo sí, que recoges. sí, sí, ¿Quién O sea, ¿quién ha estado 2 horas en la atención primaria? Es que es imposible. claro, Entonces, claro, ahí claro. nos vemos un poco todos, ¿no? Limitados, todos los sanitarios que al final a los que acuden estas mujeres, estás ahí un poco como... Mm. Entonces, bueno, yo, mira, últimamente estoy preguntando a toda la gente con la que quedo al salir de consulta, si yo fuera el genio de la lámpara de Aladín, imagínate, ¿qué te gustaría que cambiara o qué te gustaría que todo el mundo supiera respecto a esta etapa que mejorara de alguna manera, te lo dejo a tu disposición, Mm. la calidad de vida de las mujeres? Pues saber que, o sea, a mí lo que me gustaría que la gente supiera es que se puede empezar muy pronto. O sea que, a ver cómo digo esto. Sí, porque a veces Fórmula el deseo. quiero hablar tan rápido que se me queda ahí. O sea, mi deseo sería que todas las mujeres sean conscientes de que tienen gran parte del poder
para transitar a una menopausia saludable y plena. Y ese poder está en el autocuidado, ese poder está en unos hábitos saludables, en comer de forma saludable y rica, que no es lo que decías tú de la pechuga y lechuga, que se puede Por comer favor. sano y disfrutar de la comida, haciendo actividad física, cuidando las relaciones sociales, cuidando nuestro sistema nervioso en el sentido de gestionando bien el estrés, ¿vale? Si todo eso lo tenemos, yo sé que es un deseo que el genio de la lámpara tiene Oye, mucho no, trabajo, no lo porque tal y como están subestimes, las cosas, no pero lo yo soy, subestimes. yo soy optimista, Claro que sí. ¿vale? A ver, y Yo lo que estás diciendo tampoco es ninguna locura. Yo, no, desde otro campo, que es el que yo trabajo, que al final es un cambio de hábitos, y para mí un problema endémico en general en las mujeres que acuden a consulta es que no nos priorizamos. No exacto. nos priorizamos. Somos la última colilla que cae, o sea, y en esa priorización, desde la perspectiva de autocuidado, lo que tú decías, desde la perspectiva de yo soy importante, que mis hijos tengan la merienda a la tarde es importante, ¿vale? Que esa carga mental que tenemos las mujeres de cosas que hay que hacer, que al final vamos, acaba el día y dices, tengo 24 horas y es que no he hecho nada de lo que a mí me apetece, de lo que a mí me gusta, de lo que no es un trabajo fácil, pero se consigue. Y al final eso es lo que nos va a hacer tener una vida plena, funcional, más o menos alegre, más o menos que merezca una vida que merezca la pena vivir, ¿no? Pero para mí es, ya te digo, algo endémico en general a las mujeres, una vez más, por la sociedad que hemos construido y dónde nos colocamos. Entonces, el priorizarnos con el autocuidado y al final que no sea una cosa porque lo estoy haciendo también para la menopausia, sino porque sí, porque merezco ser Exacto, cuidada y ser claro, atendida. porque me merezco sentirme bien. Me merezco sentirme bien y estar a gusto con mi vida, con mi cuerpo, con mi yo interno, externo. O sea, ya Total. nos podemos poner un poco filosóficas, pero es que Filosóficas, pero es es que es la eso. clave, es que es el Es tema, eso. es que es el Mm, tema. Raquel, un placer haberte tenido. igualmente. Ha habido varios momentos de la conversación contigo que te prometo que se me han puesto los pelos de punta porque lo que dices y lo que transmites es tremendamente importante y que eh, al final lo que decíamos, que es que la salud no tiene nada que ver con dietas, no tiene nada que ver con No, restricción, con hacernos más pequeñas, no, tiene mucho que ver con aceptar, con cuidar y con priorizar. Que al exacto. final es lo importante. ¿Dónde te pueden encontrar si se han vuelto locas escuchándote y diciendo, ¿dónde está Raquel que la necesito? Pues mira, me podéis encontrar en mi página web, que es www.raquelbernacer.com, y en Instagram también estoy ahí dando un poquito la turra con la menopausia y con los hábitos saludables, y me podéis encontrar en raquel.bernacer. Eso es. Así Pues que ahí nada, un estoy. placer, compañera. Te No, deseo, bueno, no la igualmente. necesitas, pero te mando toda la buena energía para este proyecto acompañando a Gracias. mujeres peri y posmenopáusicas y la mentoría de dietistas nutricionistas, que por cierto, si nos estáis escuchando y os interesa el tema y bueno, Raquel con toda su experiencia tiene ese servicio que me parece muy innovador y muy necesario también para Sí. darle esa visión un poco más abierta que la que nos dan en la facultad. Sí, sí, es interesante y es un proyecto muy bonito que, bueno, tenéis la información también en la página web, así que nada, que si necesitáis que os mentorice, bueno, pues podemos hablar sin ningún Ahí problema. estás, ahí estás. Muchas gracias, Raquel, por quedar conmigo al salir de consulta. Nada, gracias a ti por invitarme a este café. Un beso. Un placer y a Bambú, que ha estado con Y a nosotros en Bambú, toda que ha la estado aquí, que ha conversación. estado aquí. Y Sí. recuerda, todos los domingos quedamos con alguien al salir de consulta. No te lo pierdas. Gracias por estar ahí. Un abrazo.